Estamos grabando. Bueno, como decíamos el viernes, un poco con lo que estuvimos viendo, con la introducción que vimos sobre CSS y bueno, las etiquetas que vimos eh, que estimamos que eran interesantes, ¿vale? Pues hoy vamos a empezar a vamos a empezar a ver CSS. Ya hemos hecho una introducción, con lo cual entiendo pues que deberíamos, bueno, pues que fuera todo un poquito más llevadero, que fuera un poquito más sencillo. Voy a entrar en mi web y creo que hicimos este fue uno, ¿no? Uno de los que os dije que había hecho, sobre el cual vamos a ir pivotando, ¿no? Y bueno, este que era el de, vale, el de la pizzería. Bueno, vamos a empezar entendiendo antes de nada qué es CSS, ¿de acuerdo? CSS es un nuevo lenguaje que tenemos que aprender. Podríamos decir que no es propiamente un lenguaje de programación, aunque sí que en CSS tenemos algunos de los conceptos, digamos, minimal, que vamos a encontrar en los lenguajes de programación. Por ejemplo, en CSS, en las últimas versiones, sí que podemos utilizar alguna pequeña estructura de control y también podemos encontrar variables, por ejemplo, estructuras de cálculo. No es en sí un lenguaje de programación, pero las últimas versiones sí que permiten introducir pequeñas pinceladas si en un momento determinado estimamos que sean necesarias en nuestro proyecto. Pero en ningún caso podríamos entender que es un lenguaje de programación. Es un lenguaje, sí, que tiene una estructura, tiene una síntesis, tiene su lógica, que nos va a permitir, en esencia, dos cosas. Por un lado, darle un manto de diseño, un manto de color, un manto de feeling a nuestra web, a nuestra aplicación, y también la parte que tiene que ver con la maquetación, con la distribución de los elementos de nuestra web en diferentes zonas del dispositivo de salida, ¿de acuerdo? Hoy en día, con CSS, lógicamente, vamos a llevar a cabo lo que es la maquetación responsive, que es lo que hablábamos el otro día. Vamos a intentar que nuestra web se vea correctamente en los diferentes dispositivos de salida. No es lo mismo un PC, no es lo mismo una televisión, no es lo mismo un monitor de tropecientas pulgadas a un pequeño monitor, a una tablet, a un dispositivo móvil, a una impresora. Bueno, con CSS se ocupa en esencia de cómo se tiene que ver nuestra aplicación o nuestra web, los diferentes dispositivos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacerlo poco a poco. Vamos a ir cerrando. Me voy a crear una nueva carpeta. Yo la voy a llamar CSS o introducción al CSS, ¿de acuerdo? Aquí dentro voy a crearme un nuevo archivo. Veis que lo que hago es, sobre esa carpeta, botón secundario, nuevo archivo, con lo cual el archivo se genera dentro. Le vamos a llamar index.html. Ya tendríamos nuestro fichero creado. Vamos a crear la estructura minimal del HTML, en este caso, ¿vale? Y vamos a poner introducción o CSS, algo así. Ya lo tendríamos. Bien, vamos a crearnos una etiqueta h1, ¿vale? Introducción a CSS. Bueno, vamos a crearnos ahora, bueno, antes de nada, como os decía, CSS básicamente lo que nos va a permitir es darle estilo, diseño, maquetación a nuestras web, ¿vale? Hay varias formas de utilizar CSS. Podríamos decir que la más sencilla, la más directa, la más SEO también,
porque esto le gusta mucho a los indexadores, es utilizar la etiqueta style. Dentro, bueno, se puede utilizar dentro del head, es lo más recomendable, aunque no pasa nada si lo ponemos en el body, en cualquier otro sitio va a funcionar, ¿vale? Pero es altamente recomendable si utilizamos el style, esta etiqueta, ¿de acuerdo? Meterla dentro del head, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hacer, por ejemplo, voy a hacer otra web y a lo mejor así se entiende mejor. Voy a crearme otro archivo, voy a poner pods.html, ¿de acuerdo? Imaginar esta otra nueva página, esto sería, vamos a llamarle detalle, la vamos a dejar aquí aparcada. Y tenemos nuestro index y nuestra página post, aquí las tenemos, ¿no? Bien, vamos a pensar que tenemos dentro del body una zona, vamos a crear nuestro header. El header va a tener un elemento h1 y va a tener un nav con un il con li por 5 que lleven as con el href. Vale. Vamos a ponerlo, vamos a llenarlo, por ejemplo, de simplemente la palabra web, ¿vale? Para que vaya web. Aquí hasta ahora nada. Vamos a crear la zona main. Vamos a crear la zona footer por debajo. Me voy a copiar esto porque al final de cuentas pues puede ser algo parecido, simplemente por rellenar, ¿vale? Y acá vamos a crearnos aquí, por ejemplo, un UL. Este UL va a tener 10 lis, por ejemplo. Li por 10, ¿vale? Por 10. ¿Y qué más podríamos tener aquí? Dentro de los lead, dentro de cada uno de estos lead, vamos a meter un artículo con un H2. Vale. El resultado es este, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Lo único que es que me ha ahorrado espacio, tiempo, ¿no? Tenemos los li, el artículo. Pensemos que a lo mejor esto es el listado. Esto es el listado de un diario, el noticiario, ¿no? Pues noticia 1. Voy a haber hecho los loren también aquí, ¿vale? Y aquí va a ir el P con un loren. Y vamos a poner justo por debajo, pues el ver más, ¿no? Vamos a meter un href. Vale, por Dios. Cojones, perdón. Ver más. Perdón, esto sí, voy a ir hacia post.html, ¿de acuerdo? Y aquí sería ver más info, quiero decir. Ver más, ¿vale? Y así al resto. Bien. Acá me voy a copiar la estructura. ¿Por qué me voy a copiar la estructura? ¿Por qué? Bueno, quizás tenga más sentido. Me voy a copiar este li. Este li me lo voy a copiar. En vez de haber hecho esto así, y así voy a tardar menos. Control V. Con lo cual tengo 2. O 7, no sé, los que haya hecho, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo va esto. Bien,
sería más o menos esto, donde vas a encontrar introducción, bueno, el noticiario, noticia 1, noticia 2, noticia 3, y al dar aquí iríamos hacia la... Básicamente lo que estoy intentando emular, pues podría ser pues una web de noticias, básicamente, un blog, por ejemplo, ¿no? Vamos a entrar en un blog de fútbol, y, no sé, voy a entrar este mismo, donde habitualmente la página de inicio, en la página de inicio suelen tener una cabecera, veis que tiene aquí los elementos de navegación, y generalmente pues aquí pues suelen encontrar las últimas entradas, que mirad cómo lo tienen maquetado aquí, ¿no? Pues tiene una imagen y el título, imagen y el título, y al hacer clic te vas al detalle, ¿no? Y al hacer clic, bueno, manual para ser un buen suplente. Y bueno, pues aquí te llevan al detalle. Básicamente es lo que estoy intentando hacer aquí. Esto es la estructura HTML pura y dura, ¿de acuerdo? Voy a copiar todo y lo que voy a hacer es pegármelo acá. Pero en el main, aquí lo que nos vamos a encontrar es un elemento H1 con la noticia o un loren de el título de la noticia, y vamos a hacer un P con un loren de 100 que no lo rellene, ¿vale? Esto me lo voy a copiar y acá es donde tendríamos nuestro blog, por decirlo de una forma, de tal forma que al hacer aquí clic pues nos lleva hacia aquí, ¿no? Bien, sobre esto vamos a aplicarle un poquito de CSS pues para ver qué sucede. Bueno, la forma más simple de aplicar CSS es en cualquier etiqueta, ¿vale? En cualquier etiqueta puedo utilizar la etiqueta style, perdón, el atributo style. Y esto se compone de pares de valores, mejor dicho, de pares de propiedades con su valor, ¿vale? De tal forma que necesito, no hay que aprenderse, mirad, cuando yo he dado al control espacio, pues fijaros, esto es interminable, ¿vale? Esto es interminable. Mirad la cantidad de propiedades que podemos tener, ¿vale? ¿Hay que saberse todo esto? No, hay que saberse las reglas de juego. Y si en un momento determinado necesitamos algo especial que habitualmente no... una propiedad, no sé, imaginar, quiero hacer una sombra y yo no sé hacer sombra. Bueno, busca un poquito en internet, pues, sombras en CSS, y seguro que te va a decir qué propiedad o propiedades se involucran a la hora de hacer una sombra, aplicar una sombra a una determinada etiqueta, ¿de acuerdo? ¿Hay que saberse todas? No. ¿Hay que saberse algunas? Sí, las habituales, ¿vale? Y al final del día a día te las terminas por aprender. Pero todo esto es inviable de sabérselo, por supuesto. Cuando llevas tiempo, sí que es cierto porque te terminas por saber muchísimas y simplemente lo escribes. Pero no hay que saberse. Lo que hay que saberse de CSS es las líneas de trabajo, ¿vale? El cómo trabaja CSS para sentirse cómodo, ¿de acuerdo? Entonces, la forma más sencilla, estaba diciendo, de aplicar CSS es utilizar el atributo style, estilo. Y aquí podéis aplicar una o varias propiedades. Yo, por ejemplo, le voy a aplicar una propiedad que es fundamental, ¿vale? Vamos a hacer background color, que es color de fondo. Color de fondo. Y veis que ya Visual Studio Code nos ofrece una serie de colores, ¿vale? Yo le voy a poner, por ejemplo, de color de fondo al H1 le voy a poner blue, que es un azul. Vale, estos colores, digamos que tenemos una tabla de colores estandarizada, donde podemos utilizar habitualmente lo que conocemos como nombres en inglés para llamar a cualquier color. Significa, si hubiera puesto aquí orange,
veis que automáticamente pues ya me sale el orange. Y si pongo yellow, pues yellow. ¿Veis? Y así, pues, un mazo de colores con las ya podemos trabajar con su nombre y cualquier navegador lo va a tener en cuenta. Pero, si quiero ir más allá y decir, joder, pero es que a mí no me gusta, bueno, yo, por ejemplo, doy a este color, ¿vale? Que es un rojo extraño ahí, ¿no? Bueno, si picáis, no si, si picáis, no, si os ponéis sobre encima, veis que ya os sale, pues, esta especie de selector de color, donde podéis trabajar con una forma mucho más personalizada, ¿de acuerdo? Hay varios formatos de color en HTML, en este caso en CSS. El más habitual, el más frecuente, es RGB, que es la mezcla de tres colores, ¿vale? El rojo, verde, ¿de acuerdo? Y azul. En escala que va desde el 0 hasta el 255. También tenemos el RGB con, eh, con transparencia. Aquí, lógicamente, no lo vamos a ver, a menos que yo le ponga. Bueno, ahora hacemos un ejemplo de transparencia, ¿vale? Imaginad que a mí me gusta ese color. Bueno, pues él me calcula que tiene que coger del 0 al 255 199 de color rojo, 125 de color verde y 140 de color blue, de color azul. Y de esa mezcla de colores nace ese color. Y bueno, pues a mí me gusta este color. Entonces, veis que este es el formato RGB, pero hay otros formatos de color. Si picáis, voy a ponerme acá, me vengo aquí, si venís aquí y picáis, veis que lo cambia a hexadecimal. ¿De acuerdo? Formato hexadecimal, nosotros habitualmente en qué trabajamos, en formato decimal, del 0 al 10, y entendemos, bueno, pues formato hexadecimal es un formato, digamos, que podemos convertir pues una A en formato hexadecimal, pues no, a lo mejor no es la A, es otra combinación, ¿vale? Eso podéis buscar un poco en internet para ver ese tipo de formatos, ¿de acuerdo? Y al final la combinación de 3 igual, ¿vale? Está C7, CT, 7D, 8C, ¿vale? 7C sería el primer color, este sería el segundo color y este sería el tercer color, una mezcla de colores, ¿de acuerdo? Puede ser interesante este formato, pues sobre todo cuando queréis intercambiar en un momento determinado o cuando queréis guardar en la base de datos, porque es un formato quizás más una palabra, más que una combinación de números, ¿de acuerdo? Hay más formatos, ¿vale? Este es bastante menos utilizado, ¿de acuerdo? Igual. Yo os diría que los más utilizados son RGB y el hexadecimal, ¿vale? O los nombres, que es el más cómodo, ¿de acuerdo? Entonces, sí que es cierto que a lo mejor el formato RGB pues es el que mejor se entiende como tal, ¿vale? Entonces, bueno, pues imaginad, yo quiero poner un azul, pues me vengo al degradado de azul y aquí busco ya el color azul que a mí me interese. Bueno, pues ese es el color resultante. Mirad, si yo vengo al tope de azul, pues veis que el azul, el blue, la parte blue, pues me lo está dando a 255 de color. Es más, si yo le pongo aquí al 0, esto será el que se entienda azul perfecto, ¿no? Estará justo en el esquinazo ahí arribota, ¿lo veis? Ahí está. Ahora que quiero el verde, vale, esto lo vamos, el verde perfecto, ¿no? Si yo le pongo aquí 255, ¿vale? Pues ahí tengo ese verde que en el formato RGB, pues es el color RGB que sale de la mezcla. Bueno, vamos a elegir cualquiera y ese sería el color que vamos a aplicar, ¿vale? Imaginar, esto es el color, background color, ¿vale? Propiedad, y el formato es dos puntos, y posteriormente el valor, que en nuestro caso es RGB, abro y cierro paréntesis y las tres mezclas de color, ¿de acuerdo? Punto y coma, siempre. Y después del punto y coma puedo poner más propiedades. En este caso voy a poner el color de primer plano. Vale, la propiedad sería color. Color. ¿Qué propiedad? Bueno, pues le voy a poner que sea negro. ¿Vale? Si yo esto lo guardo y ahora lo renderizo, estamos en el index, recordamos.
¿Estoy en el index o dónde? No, estoy en post. Bueno, me lo voy a llevar al index, si os parece, y así estamos trabajando mejor. Me lo voy a llevar aquí a index, ¿vale? Que no me he dado cuenta. Estábamos en el H1. Bien. Conseguimos eso. ¿Lo veis? Ya hemos aplicado color de fondo, ya hemos aplicado color de primer plano. Muy sencillo. No hay, simplemente pues tenemos que seguir, ¿no? Que podemos meter a una etiqueta con el atributo style y entre comillas, esto es igual, ¿no? Siempre que tengo un atributo, pues no sé, el atributo title aquí, por ejemplo. Oh, pues nada, el atributo title es siempre igual, entre las comillas va el valor. Yo aquí pondría el title, ¿no? Pues el atributo style es exactamente igual. Style, abro y cierro comillas y entre media todo el valor. Pasa que aquí podemos tener pues varios valores. ¿Por qué? Porque CSS es como juega, es como trabaja de esta forma, ¿vale? Propiedad, dos puntos, valor, propiedad, dos puntos, valor, siempre separados por punto y coma, ¿vale? Siempre. Esto, prácticamente casi todos los lenguajes de programación, cada sentencia es un punto y coma, entonces intenta emular de alguna forma, ¿de acuerdo? Bien, bien, ¿qué pasaría? ¿Vale? Yo he aplicado este estilo a la etiqueta H1. Yo hago clic aquí y vengo al post, ¿verdad? Al artículo. Y a mí me gustaría que todas las etiquetas H1, todas las etiquetas H1 de mi web tengan el mismo formato de color y de diseño. ¿Por qué? Porque es una forma de homogeneizar, de darle una cierta estética, ¿vale? De unión a mi web. Claro, tendría que venirme al post y acá volver a aplicar esas reglas. No tendría ningún tipo de problema, ¿verdad? Podría hacer esto. Me copio esto y vengo acá. Lo pongo aquí, ¿verdad? No habría ningún tipo de problema. Si yo esto lo actualizo, veis que mi web post ya tiene el formato de H1 que yo deseo y el index también tiene el formato de color y diseño que yo quiero para mi web. Perfecto, muy bien, ¿vale? El problema de esto, de esta forma de hacerlo, que no significa que esté mal, para nada, es cuando en lugar de tener 2 páginas en mi proyecto, pues tengo 100 páginas. Y se me ocurre un día, es que me aburro de este verde, es que, ¿por qué no? Voy a utilizar un azul que me parece, no sé, como más... no sé, me gusta más el azul. Voy a por este azul y el color le quiero blanco. Vale, yo lo guardaría, ¿verdad? Entonces, aquí no, pero aquí sí que lo tengo, pero aquí no lo tengo. Claro, sería un poco rollo el tener que estar cambiando las 100 páginas cada vez que quiero cambiar una regla. Imaginar cuando quiero cambiar todo un rediseñar todo esto. Bueno, vale, pues una de las posibilidades que nos ofrece CSS es llevarnos todos estos diseños, todos estos órdenes de estilo, pues a un fichero aparte, de tal forma que vamos a separar muy claramente, muy claramente, el contenido del diseño. De tal forma que si yo aquí me creo, me voy a crear, yo que sé, un nuevo archivo, le vamos a llamar CSS, punto la extensión CSS, ¿vale? Y acá yo puedo empezar a crear reglas que serán aplicadas en los ficheros donde yo introduzca este CSS, ¿vale? Vamos a trabajar, por ejemplo, con el body, ¿vale? Con el body. Body, escribimos body, pero aquí la síntesis es abro y cierro llaves. Todo lo que esté desde esta llave hasta esta llave, todas las reglas, todas las propiedades que yo imponga serán aplicadas al body de las páginas donde yo introduzca este CSS. Y ahora lo vemos. Entonces, por ejemplo, vamos a poner de nuevo un background color
Vamos a poner, por ejemplo, este color y vamos a poner un color de primer plano, es la letra, vamos a poner ese brown, por ejemplo, si venga ese brown. Vale. ¿Esto afecta a mis páginas? No, para nada. ¿Veis? Las hace tilín, absolutamente cosquillas. ¿Cuándo va a funcionar este CSS sobre mis páginas? Cuando lo introduzca. Entonces, la otra forma, o otra forma que tenemos es aquí en el head, hacer un link CSS. ¿Veis? Esta sería la etiqueta. Lo que le estoy diciendo es que quiero introducir un fichero de estilo. En nuestro caso es CSS. Esto me lo voy a copiar también a pods. Ahora sí. Ahora vamos a actualizar. Como veis, me está aplicando el estilo tanto aquí como aquí. ¿Vale? Volvemos al ejemplo. Imaginar que en lugar de tener 2 páginas, yo tengo 100 y quiero cambiar el color del body. Claro, pues ahora es mucho más sencillo. Solamente vengo a este fichero, busco el selector body y digo, bueno, es que no me gusta ese brown. Voy a hacer un black, pero no tan negro, ¿vale? Voy a cogerme como una sutileza de negro, ¿vale? Ah, no, perdón, ahí le da el RGBA, este es el color RGBA pero con transparencia, yo eso no lo quiero. Eso solamente tiene sentido cuando están superpuestas. Ahora mismo me voy a venir ahí, ahí, por ejemplo, ¿no? Que es un negro ahí que no termina de ser negro. Si yo actualizo esto, veis que ha cambiado, pero si actualizo el index, veis que también le afecta. De tal forma que siempre hay que procurar, en la medida de lo posible y deseable, siempre utilizar un fichero CSS donde vamos a tener el estilo, el diseño, totalmente separado del estilo, vamos a tener separado el contenido propiamente del diseño. Y ahí, en la medida de lo posible, evitar este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque si en un momento determinado queremos cambiar una determinada regla que se le está imponiendo, ¿de acuerdo? Y se la estamos imponiendo de esta forma a un montón de sitios, pues en un momento determinado vamos a tener un cierto problema. Tenemos que hacer un trabajo importante. ¿Eso significa que esto no se puede utilizar? No, se puede utilizar y es más, lo utilizaréis. De forma puntual puede ser interesante aplicar un estilo a un determinado sitio, en una determinada etiqueta, ¿vale? Porque, por lo que sea, pueda ser interesante, ¿vale? Es más, esto, más que de esta forma, se suele hacer de forma dinámica, en momentos puntuales. ¿Por qué? Imaginar, ¿no? Imaginar una tabla donde hay elementos, o mejor, imaginar una tabla, una lista de alumnos. Unos han sacado muy buena nota, otros han sacado una nota normal y otros han suspendido. Yo quiero colorear los alumnos que han suspendido en rojo, los alumnos que tienen una nota normal pues en un verde y los alumnos que han sacado una nota sobresaliente en un verde platino, un verde guay, ¿no? Pues claro, a lo mejor me es interesante ir aplicando reglas de este tipo o ir aplicando clases, que ahora veremos, ¿de acuerdo? O sea, esto es flexibilidad. No significa, no hay que volverse neurótico o neurótica con que es que esto no se utiliza, es que esto... No, esto es una de las posibilidades que nos ofrece CSS. Así podemos incorporar CSS y a veces que puede ser interesante, pero en la medida posible, sobre todo la parte más genérica de nuestra web, nos tenemos que intentar llevar acá, a este fichero. ¿Vale? Ahora aquí puedo tener todas las reglas y atacar a todas las etiquetas que se me antojen. Lo único que vamos a intentar cambiar el cheat. En lugar de llamarlo etiqueta, esto sería body, ¿no? La etiqueta body, vamos a intentar no llamarlo etiqueta, vamos a llamarlo selector. ¿Vale? Cuando diga, oye, este selector o tal selector, tenemos que tener conciencia de que detrás del selector puede ser una etiqueta, un conjunto de etiquetas, puede estar atacando a una determinada etiqueta con un ID,
puedo estar llamando a varias etiquetas que estén compartiendo el mismo class, puedo estar haciendo un filtrado, ¿vale? Entonces, vamos a decir selector. Entonces, yo voy a atacar, por ejemplo, al selector main, que es una etiqueta. Bueno, el selector main, vamos a decir que tengo un background color, este mismo, ¿vale? Background es la propiedad, le estamos diciendo ese color azul clarito, clarito. Vamos a meterles un color de primer plano azul. Y vamos a ver el border. Mirad, border generalmente se forma por el tamaño de borde, el color del borde, ¿vale? Puede ser border, veis que después hay un guión, border color, border top, arriba. O sea, este border veis que tiene un montón de posibilidades, ¿no? Border bottom, que sería, pues, imaginar una caja, el borde sur, el borde de abajo, border top, el de arriba, border left, izquierda, border right, derecha, el ancho, cuidado, el ancho del borde, no el ancho de la caja, border width, eso es ancho, el estilo, si le quiero punteado, si le quiero sólido, si le quiero apaisado, si le quiero doble, border radius si quiero tener en el borde una cierta ondulación, ¿vale? Y con esta propiedad podría atacar a los 4 esquinas de la caja, ¿vale? Pero si queremos atacar al borde de una forma mediante un atajo, podemos utilizar simplemente border. Entonces esto recibe 3 parámetros, bueno, tres valores, es un poco diferente, ¿vale? Uno sería el tamaño del borde, yo voy a darle un tamaño de border de 2 píxeles, ¿vale? Posteriormente podríamos decirle el color o el tipo, ¿vale? Yo voy a decir que sea, voy a decir primero que sea sólido. Sólido significa una línea, ¿vale? Sólido. ¿Qué más? Quiero que sea de un píxel. 2 píxeles, 2 tamaño. En otro momento hablaré sobre esto de los píxeles en diferentes formatos que tenemos, ¿de acuerdo? ¿Y qué más? ¿Qué más? Y un color, por ejemplo, vamos a poner blue, porque va a ir con el primer plano, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que esto puede cambiar el orden, pero los navegadores generalmente lo va a interpretar bien. No vais a tener problemas porque entiende, solo suficiente, el algoritmo que interpreta, que parsea esta información, solo es suficientemente inteligente pues para saber que esto es una palabra reservada, y que esto habitualmente tiene un sentido, ¿vale? Que es el tamaño. Si yo esto lo guardo, veréis que ya estoy atacando a los 2 main, tanto a este, ahí lo veis. Entonces, la zona main, es que todas estas etiquetas de tipo div, footer, header, main, article, section, etcétera, forman una caja que envuelve su contenido. En este caso, yo a esa caja le he puesto un borde de 2 píxeles, vamos a hacerlo un poquito más grande, de 10 píxeles. ¿Veis? Un píxel. Pues más elegante quedará, ¿vale? ¿Lo veis? Pero si me voy al post, veis que me lo está aplicando, porque este fichero le tengo introducido acá y le tengo introducido acá. Con lo cual ya me olvido del contenido, en mi cabeza tengo la estructura y a partir de ahora pues empiezo a trabajar acá. Voy creando los selectores que yo necesito y les voy aplicando, ¿de acuerdo?, aquellas propiedades que estimo más interesantes, ¿vale? Súper interesantes, pues siempre background color, color de fondo, color de primer plano, vuelvo a reiterar, y veis que acabamos de ver border, ¿de acuerdo? Insisto, que border tiene un montón de apellidos,
bordes radio, bordes buto, que solamente en un momento determinado quiero aplicar un borde, pues solamente a la parte de abajo, a la arriba, a la izquierda, ¿vale? Etcétera, etcétera, etcétera. Y esto tiene también, para que lo veáis, voy a hacer al border left, izquierda, voy a decir que esto tenga 15 px, que sea sólido, y vamos a meterle un blue, el mismo blue, bueno, un black. Perdón. Vamos a hacerle el violeta, para que resalte. Bueno, podríais decir, ¿qué pasa ahora? Bueno, pues esta es una de las cosas que pasan cuando trabajamos con CSS. Esto significa estilos en cascada. Cascada, pues es eso, como una cascada de un río que va de arriba a abajo, ¿vale? Y al final lo que perdura es lo que está más abajo. El agua va hacia abajo, podríamos decir que lo que llega al río, ¿vale?, es lo que importa. Con lo cual, las reglas se aplican siempre de arriba hacia abajo. Lo último en llegar es lo que tiene mayor importancia. Como estoy aquí aplicando al border, luego lo estoy machacando. Con lo cual, este es el que perduraría. Pero en este caso perdura en parte. ¿Vale? Perdura en parte. ¿Por qué? Porque este border ataca a los 4 bordes. Derecha, izquierda, arriba y abajo. Y este solo ataca al de la izquierda. De tal forma que en principio se deberían pintar 3 bordes de un píxel sólido azul y el borde de la izquierda estaría machacado por esta propiedad. ¿De acuerdo? Vamos a verlo. Vamos a actualizar y ahí lo veis. Ahora, cuidado, porque si esto, en lugar de estar aquí, está acá, y veréis que ahora actualizamos, ¿veis lo que ha sucedido? Este, como es el último en llegar, me está machacando esta propiedad. ¿Vale? Siempre perdura el último en llegar, cuando es una de las reglas, ¿no? Hay alguna más, sobre todo que puede haber algún conflicto en un momento determinado, que no sabemos cuál de las reglas, también tiene que ver la profundidad, el filtro, pero bueno, entonces aquí lo vemos, ¿vale? El último llegar, cuando hay conflicto entre varias propiedades que están atacando pues a la misma forma de pintar el mismo selector, pues es posible que una tenga mayor valor. En este caso, el último en llegar, ¿vale? Vamos con alguna más. Vamos a ver padding. Igual, padding es otra de las grandes que hay que conocer. El padding, ahí le tenemos, tiene apellidos. Padding left, top, bottom, right, el auto. Nosotros nos vamos a decantar por el padding. El padding, imaginar esta caja que tenemos aquí, la azul, ha creado una caja. Pues sería el espacio que hay entre el borde y el contenido, ¿vale? Entre el borde y el contenido. Generalmente se aplica un padding por defecto, ¿vale? Por ejemplo, aquí como hay un H1, el H1 o el H2, no sé qué será esto, aplica un padding o un margin, ¿vale? Aquí no es que sea el padding, es que como el borde es grande, pero fijaros qué pegadito está. Bueno, pues el padding es el espacio que hay entre el borde y contenido. De tal forma que yo puedo poner, por ejemplo, un padding de 20 px, 20 píxeles. Vamos ahora a actualizar. ¿Veis? Como nos ha dejado que respire, y ya tenemos ese espacio mayor. Si nos vamos a la index, exactamente igual. ¿Veis? Que está respirando, se está separando mucho más de lo que teníamos anteriormente. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Eso sería el padding. El padding, como tal, esta palabra es un atajo, ¿vale? Porque yo puedo decir 20 px, 100 px, 35 px, 0 px. Esto significa
Sinceramente no me acuerdo, me tendría que mirar. O sea, arriba, abajo, izquierda y derecha. ¿Vale? Es lo que significa cada uno de esos valores. ¿De acuerdo? No. Esto va sin coma, si mal no recuerdo. Vale, ahí lo tenéis. ¿Vale? Fijaros que aquí no hay nada. Porque ahí, que es el último, que sería el izquierda, ¿vale? No le he aplicado nada. Los 100 posiblemente los tenemos aquí, ¿vale? De tal forma que aplica cada uno de ellos a una determinada zona, ¿vale? Lo más frecuente, ¿qué pasaría si yo hiciera ahora un padding de 10 px? ¿Qué he hecho aquí? De 10 px. ¿Qué pasaría? ¿Vale? Que perduraría este, con lo cual ahora los 4 lados serían de 10 px, ¿vale? Aquí es por que este es que tiene en sí mismo, mirad, todo esto lo podéis inspeccionar, dando al botón secundario, inspeccionar, os venís acá, y veis que esta caja, que este es un elemento H1, este H1, si os venís aquí abajo, veis que en sí mismo está aplicando un margin y está aplicando un padding. No este padding no, pero un margin, que ahora veremos, no le está aplicando. Por eso se estira. Pero si os fijáis por encima de la línea así como anaranjada, encima del Loren 8, veis que encima de la línea anaranjada hay como un pequeño margen de color azul. Ese es el padding. Ese es el padding de nuestro main. Vamos a ponerlo sobre el main y veis, si me pongo en el padding, mire, aquí le veis, ese es nuestro padding, que nos lo ha pintado como de color verde y claro, ¿lo veis? Ese es nuestro padding, que en vez de 10 lo quiero de 50, pues tendremos mucho más, respirará mucho más por dentro. Ahí lo tenéis, le da un toque ahí, pues no sé, quizás más elegante, quizás es, a mi modo de ver, exagerado. ¿Veis? Ahí lo tenéis. Y acá abajo, ahí lo está. Eso es el padding. ¿Okis? Margin. Funciona exactamente igual que el padding. Podéis tener margin top, o sea, tienen los apellidos, margin top, bottom, left, pero también tenéis el margin como tal, que podéis utilizar una única medida o 4, que serían para si quiero ponerlo con este atajo a cada uno de los lados. El margen es el espacio que hay entre esta caja y las cajas que están a su lado, ¿vale? Para verlo más claramente, yo voy a hacer aquí un div, por ejemplo, por encima del main. Vamos a crearnos un div. Este div le vamos a meter un Loren. Vamos a actualizar. Bien, esto que hay acá, esto es un div. Esto es un div. ¿Vale? Esto es un div. ¿Le veis acá, no? Es un div que crea una tabla. O sea, perdón, crea una caja. Si os fijáis, está totalmente pegado a mi main. Vamos a pintar ese div. Si queréis, metemos aquí un style. Vamos a meter un estilo. Este estilo, vamos a poner un background color rojo con un color amarillo, que se vea bien. ¿Qué más? Vamos a meterle un padding de 20 px. Este es un estilo en línea, ¿no? Estilo en línea. Voy a quitar el margen de momento. Vamos a guardar y veréis que está totalmente pegado. ¿Lo veis? Este mi div está totalmente pegado al main. Vale. ¿Qué es el margin? El margin es el espacio que existe. Voy a crear un margen. Con lo cual, si yo creo un margen al main, por ejemplo, de 20 px, es el espacio que está entre
este selector y los que lo rodean. Claro, cuando utilizo un margin, pues este espacio va a ser arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha. Entonces, automáticamente no lo va a separar. ¿Lo veis? Me ha separado aquí, eso son 20 píxeles. Pero también me lo ha separado del margen izquierdo de la página, del margen... ¿Por qué? Porque esto está rodeado por ¿quién? Por el body. Con lo cual, veis que automáticamente se ha generado aquí ese margen. Si yo ahora acá me vengo al main, veis, voy a bajar acá abajo, eso es el padding, pero esto es el margen. Lo veis que me ha creado como una especie de espacio alrededor. Eso sería el margen, que nos va a permitir, bueno, pues hacer que, o sea, una cosa es que respire por dentro el contenido dentro de la caja y otra es que respire por fuera. ¿De acuerdo? Eso es el margen. Tanto este valor, estos dos valores, ¿vale?, se utilizan muchísimo. A efectos de maquetación, aquí no tenemos mucha importancia, porque podríamos decir, coño, que esto va de arriba para abajo, tengo esta caja, luego esta. Eso significa que no tenemos dos cajas continuas, una a la izquierda de la derecha, perdón, una a la izquierda y otra a la derecha de la otra, ¿no? Que estuvieran una a cada lado. No tenemos ese problema. ¿Por qué? Porque va de arriba hacia abajo. Pero podemos tener un problema cuando esta caja que tengo aquí ocupa el 50%, esta quiero que ocupe el otro 50% y que esté una a la izquierda y otra esté a la derecha. Vale, tenéis que pensar una cosa. La caja ocupa el espacio, esta caja ocupa el espacio no desde este margen, perdón, desde este borde hasta el borde de abajo o de este borde hasta este, no. Se suma todo. El tamaño de la caja es el margen izquierdo, ¿vale?, más el tamaño del borde, o sea, margen izquierdo, borde, padding, todo el contenido, padding, aquí, aunque no se ve, está ahí, el tamaño del borde derecho y el margen. Eso sería el tamaño. Con lo cual, si en un momento determinado tengo que encajar dos, una al lado de la otra, tenemos que contar y a lo mejor empezar a trabajar, oye, pues quiero el 50 para cada uno, sí, pero ¿qué es el 50 cuando estás utilizando, ¿vale? Cuando estás utilizando aquí, que estás utilizando una, porque podríamos decir que la unidad porcentual es una unidad en función de la pantalla, pero 50 píxeles es, sí, en función del tamaño de píxeles de la pantalla, pero es un número que no es, podríamos, es mucho más cuántico, ¿no? Es mucho más contable, ¿no? El porcentaje, ¿no? El porcentaje es dependiendo de la situación donde estés. Entonces podéis tener problemas de ese tipo, ¿de acuerdo? Para eso hay alguna forma de resolverlo, ¿de acuerdo? Con el Border Sheathing es una propiedad muy interesante que va a hacer que, bueno, pues que esto fluctúe de una forma diferente. Pero bueno, creo que aún es prematuro decirlo o hablar sobre eso. Border Radius, que se nos estaba olvidando, es uno de los apellidos, funciona exactamente igual que el padding, que el margin. Es un atajo que puede recibir 4 números, ¿no? Cuatro valores. Si no solo se le pone uno, afecta a las 4 esquinas. O sea, yo podría, por ejemplo, hacer aquí un 10px, entonces se me va a curvar más o menos 10 píxeles, como una especie de curvatura muchísimo más. Vamos a actualizar y veis que aquí está la curvatura, ¿vale? En los que yo se lo quiero atacar a este y quiero atacar a este, bueno, pues tendríamos que dejar a 0, ¿vale? ¿Cómo se ve esto? Por ejemplo, yo voy a poner aquí 10px, no, voy a ponerle 20, que se vea bien. 20px, 0px, 0px y 20px. Estoy atacando solo a dos. Veis acá y veis acá. Y estas dos las estoy dejando totalmente cuadradas. ¿Vale? O sea que funciona exactamente igual que el padding y el margin a efectos de poder enviar solo un valor que afecta a las 4 o 4 valores diferentes. ¿De acuerdo?
ni qué decir tiene que si yo me voy al index, se está aplicando exactamente igual. Eso es lo bueno de los estilos, de las páginas, del CSS, que ya solamente me tengo que ocupar de este fichero porque va a afectar a todos los sitios donde esté incluyéndolo. ¿De acuerdo? Bien, otra forma de incluir CSS es la etiqueta style. La etiqueta style o estilo es una etiqueta que nos permite incorporar estilo CSS en cualquier punto. De tal forma que yo voy a hacer aquí, por ejemplo, body. Body y vamos a poner acá que quiero un font. Mirad, cuando escribo font significa fuente. Fuente. Y veis que tiene un montón de apellidos. Montonazo, ¿no? Generalmente se suele utilizar los que más es font size, tamaño, family, que es el grupo de tipo de letras, ¿vale? Eso es el ancho, si la quiero negrita, si la quiero mucho más negrita, o sea, lo gorda que pueda ser la fuente, ¿no? El estilo, ¿vale? Si lo quiero cursiva, ¿vale? Por ejemplo, si quiero que se vea, ya el resto, pues es menos, se utilizan menos, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a cambiar, voy a poner un font family, voy a, en este caso, coger Arial. Vamos a guardar. ¿Veis que es exactamente igual, el mismo formato, ¿no? O sea, se utiliza la misma síntesis que en un fichero, pero en lugar de utilizarlo en un fichero, lo utilizo dentro de las etiquetas style, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría? Bueno, vamos a actualizar y veis que aquí me ha cambiado el tipo de letra. No es igual que este tipo de letra, que es un poquito más redondeada y más pequeña. ¿Lo veis? Acá es diferente. ¿Vale? Volvemos a lo mismo. ¿Por qué se está aplicando este selector body en lugar de este selector body que tengo acá? Porque hemos dicho que esto va en cascada. ¿Qué significa esto? Que el último en llegar es este, porque este se ha introducido antes. Es como que esto se lee antes y posteriormente se lee esto. De tal forma que este es el último en llegar y automáticamente es el que se aplica. ¿Qué pasaría si yo esto lo pongo por encima? Acá. ¿Qué pasaría? Que se siga aplicando, ¿verdad? Y no hemos dicho otra cosa. ¿Qué me responde esto? Es que estás aplicando el estilo a la página de introducción. O sea, aunque esté en último. El último que se aplica es este, ¿eh? Os lo garantizo. No os he engañado. Si este es el último que se aplica, ¿por qué se está aplicando esto? Es más, para verlo más, mucho más... no, lo que iba a hacer lo dejo así. ¿Por qué? No hay nada incorrecto, está todo perfecto. Es que simplemente este CSS que hay aquí no tiene ningún font size. No estamos machacando nada. Otra cosa diferente sería haber hecho esto. Un font size, perdón, un font es font family, perdón. Font family y aquí voy a poner la Courier, que esta también suele estar. Ahora sí. Ahora, acá veis que se nos está aplicando Courier. Como este está por encima, no es tenido en cuenta. Si esto me lo traigo por debajo, sí, ahora ya sería Arial. Simplemente no estamos machacando, ¿lo veis? Entonces, este style, al igual que el atributo style que podemos poner en línea, no es que se vaya a utilizar de forma generalista como deberíamos hacer esto, pero sí que tiene mucha utilidad y hay veces que puede tener mucho sentido el utilizarlo. ¿De acuerdo? No lo sé. Hay veces que podemos buscar soluciones al estilo de, oye, pues
Por ejemplo, yo tengo una web que en función del usuario yo aplico una maquetación y unos estilos genéricos, pero luego el usuario puede tener sus propios estilos, porque quiere tener un color de fondo o quiere tener una determinada tipografía donde se siente más cómodo. Bueno, pues a lo mejor lo podemos machacar aplicando estilos genéricos de página, metiendo esto de forma dinámica después del style genérico que hemos incorporado, ¿vale? O sea, estas serían las tres posibilidades que tenemos de utilizar código CSS dentro de nuestras páginas, ¿vale? ¿Alguna duda hasta ahora? Fácil. Dime. Duda no, pero me perdí cuando estabas diciendo lo del padding. Los 4 valores eran a los 4 costados únicamente, Claro, ¿no? los 4 lados, exactamente. Y lo Izquierda, mismo, derecha, arriba y abajo. vale, Eso es. Siempre aplica de la misma forma. Tanto ok. en el margin, el margen, como en el padding. ¿Vale? Y es el 20, o sea, en el padding que pusiste 20, 100, 35, 0, sería derecha, Pues arriba, espera abajo. un segundo porque no me acuerdo el orden, sinceramente. La verdad que como no me lo sé eso de memoria 100%, os digo. ¿Vale? Es que sinceramente no lo recuerdo. Vale, vale. Pero sí, es izquierda, derecha, creo que era... A ver, arriba, izquierda, derecha y abajo creo que era, pero dejarme que lo... Déjame que lo vea, ¿vale? Vale, es arriba, derecha, lo pongo, a ver, ¿cómo podríamos hacerlo para que se quede bien? Porque esto aplica a todos, ¿eh? Aplica a cualquiera, ¿vale? Esto sería arriba, voy a poner 150 para que se vea bien. Esto sería izquierda. No. Este es derecha. Este es derecha. Voy a poner 20. Abajo. Voy a poner 75. Y este sería izquierda. Voy a poner 10. Vamos a actualizarlo. Pero en este no. Creo que se ve mejor aquí. Vale, se ve mejor ahí. Vale. Actualizarlo. Ahí está. Y acá, de todas formas, siempre lo podéis ver, si vosotros aplicáis, ¿vale? Con la flechita esta, cogéis el selector, en este caso al main, y venís a la parte de abajo. Si me deja. ¿No? Este es el padding aquí. Me está aplicando 50, ¿por qué? Ah, vale, es que estoy machacando aquí, ¿lo veis? Que no me da cuenta. Si en un momento determinado, aprovecho, si en un momento determinado no queréis eliminar algo, pero queréis que no se tenga en cuenta, lo seleccionamos y lo comentamos. Aquí se comenta como en la mayoría de lenguajes de programación, ¿vale? Barra asterisco y cerramos con barra asterisco, con lo cual esto ya no es tenido en cuenta, ¿vale? Por eso me lo estaba machacando. Vamos a actualizar de nuevo y ahí lo tendríamos. ¿Veis? Entonces, como he aplicado arriba 100, fijaros que espacio, aquí he aplicado solo 10, creo que aquí he aplicado 75 y aquí he aplicado 20, si mal no recuerdo. Pero, me voy a poner en el main y aquí en el dibujito, ¿veis? Ese padding, ahí os lo está diciendo, ¿no? Arriba 150, que es el primero. 20, 75 y 10. Con lo cual, con el orden, pues sales de dudas, ¿vale? No es frecuente, pero hay veces que puede ser interesante, pues, tenerlo, ¿vale? A mí, por ejemplo, este formato no me gusta. Yo lo que suelo hacer es hacer un padding, digo, vale, pues a la zona izquierda le aplico 15.
A la zona derecha, pues hago el padding, left o right, le aplico tanto, porque no sé, me da la sensación, me he acostumbrado, ¿vale? Simplemente, pero que se puede utilizar este atajo o de forma segmentada, ¿vale? Como gustéis. Aplica lo mismo para el margen, ¿eh? Para el margin, exactamente igual. Vale. Y luego otra cosa que tampoco la apunté. El borde, dijiste tres valores, que era el tamaño de la línea del borde ¿Sí? y las otras dos, solid, bueno, Solid es el y estilo del borde. Mira, vamos a verlo. Mirad, cuando hago un border, esta etiqueta, perdón, esta propiedad realmente une tres, que sería el border color. Yo, por ejemplo, quiero un color de borde azul. No, voy a ponerle violeta, ¿vale? Color de borde violeta. Voy a hacer un border border width, tamaño del borde. Yo, por ejemplo, le quiero de 10 px para todo, ¿vale? Me voy a machacar este y quiero este le voy a comentar. Y el border style, que es el estilo de borde, que veis que hay un montón de estilos de borde, ¿vale? Voy a poner un doble. Si yo esto lo guardo y lo actualizo, veréis que esto va a cambiar. ¿Veis? Ahora tengo un estilo de borde diferente. ¿Veis? Es un estilo de borde doble con ese color y con ese tamaño. Entonces, estas tres se pueden meter en una sola. Resumir un atajo sería, vale, pues en vez de utilizar el border color, el ancho y el estilo, si metéis estos tres valores acá, es lo mismo que utilizar las tres. ¿Vale? Vale. Pero luego el resto de apellidos, que serían el border, imagínate, border top, para arriba, vale, pues utiliza el mismo formato, o sea, el mismo formato sería meter el ancho del borde, el estilo de borde y el color de borde, pero solamente para la parte de arriba. Imagínate que yo digo, vale, pues yo quiero para la parte de arriba 10, vamos a poner en negro y lo quiero sólido. Como va después, no lo va a machacar. ¿Lo ves? Como no lo ha machacado. Vale. Insisto, no se trata de saberse todas. Es muchísimo más importante estas reglas de juego, ¿no? Tener muy claro, muy claro, pues, qué es una propiedad, el tema separarlo con 2 puntos, que aquí va un valor. Estos valores hay veces que son palabras reservadas y otras veces, pues es esto, ¿no? Más que se me está, así que no se me olvide. Vale, hay diferentes... ¿esto cómo lo podríamos hacer? Como mejor se ve con las letras. Mirad. Dentro del main vamos a utilizar el text, el font size, ¿vale? Font size, tamaño de fuente, ¿de acuerdo? El tamaño de fuente, pero este se le voy a aplicar, a ver, ¿a quién se lo podíamos aplicar? Vamos a aplicárselo a este H1 que hay por aquí, ¿vale? No, vamos a aplicárselo, y así vemos una cosa más. A cualquier NAP, ¿vale? A cualquier NAP. Con lo cual, ¿cuál sería el selector? NAP. ¿De acuerdo? NAP. A cualquier NAP quiero que el tamaño de letra, el font size, bueno, tamaños. Hay varios tipos de tamaños en CSS que podemos utilizar. Básicamente, podríamos decir
que hay dos tipos, genéricamente hablando, hay dos tipos de unidades, ¿de acuerdo? Lo voy poniendo aquí, serían unidades absolutas y unidades relativas. Ninguna es mejor que la otra, ni ninguna significa que vamos a utilizar. Sí que es cierto que en desarrollo web se van a utilizar más las unidades relativas, pero por ejemplo, si estuviéramos diseñando para la impresora, a lo mejor tienen más sentido las unidades absolutas. Pero también en desarrollo web, en diseño web, a veces que las absolutas pues pueden tener un sentido, ¿no? Algo absoluto es algo cuantificable, o sea, ¿qué significa? Pues que puedo coger una regla y medirlo, y da igual la pantalla donde esté, que eso va a ser un centímetro, con lo cual una unidad, por ejemplo, podría ser un centímetro, una pulgada, una pica, milímetros, puntos. Un punto más o menos son 0,35 milímetros. Bueno, más o menos no, son 0,35 milímetros. A ver, no sé si os habéis fijado cuando elegís en el Word o en el Office o cualquiera de estas el tamaño de la letra. Generalmente se da en puntos. Yo quiero de 10, de 14. Bueno, pues si multiplicáis eso por 0,35, pues más o menos os da el ancho de letra. Eso da igual, va a salir siempre en ese tamaño. Pasa que esto no es lo más recomendable, porque si tenéis una pantalla pequeña, imaginar meter un centímetro a un tipo de letra de ancho, a lo mejor en una pantalla gigante, pues se vería bien, porque es un centímetro, da igual, siempre va a ser un centímetro, ¿de acuerdo? Y píxel, por ejemplo, px. Claro, cuidado con píxel, es que esto del píxel es un tanto peculiar. Esto del píxel, yo no sabría si ponerlo en absolutas o relativas, porque sí que es cierto que es una unidad absoluta, pero relativamente hablando al dispositivo. Y me explico el por qué. Es absoluta, sí, un píxel es un píxel, pero eso tiene un tamaño fijo. A ver, el píxel es estos puntitos que veis en vuestras pantallas si cogéis una lupa, son como una especie de celditas que son de color, ¿no? O cada una de las gotitas, cuando imprime vuestra impresora, pues un píxel es una gotita. Una celdita de color que hay aquí en vuestra pantalla, si os fijáis muy bien, sobre todo en las televisiones antiguas se veía muy bien. Claro, estas pantallas ya tienen una resolución que te cagas y meten unas resoluciones abrumadoras. Bueno, pues claro, dependiendo de la resolución, así va a ser grande el píxel. Claro, sí que es cierto que si tienes una resolución X, tú ya tienes una referencia para trabajar de forma relativa. O sea, es que esto es un poco peculiar, el píxel. Es la unidad que posiblemente más se utilice o que más extendido sea. Sí que es cierto hasta la llegada de las nuevas unidades relativas que tenemos. ¿De acuerdo? Claro, si yo pongo un tamaño de letra aquí de 2 centímetros, ¿vale? O sea, estas unidades creo que son bastante entendibles por cualquiera. 1 centímetro, 2 milímetros, o una pica, un punto, bueno, un punto teniendo en cuenta que un punto son 0,35 milímetros, ¿vale? Un píxel quizás es un poco más peleagudo de entender. Yo voy a dejar 2 centímetros para las letras que están dentro de cualquier NAP. Vamos a actualizar, estos son 2 centímetros. Bueno, 2 centímetros se entiende, es menos, sería el ancho, ¿vale? Fonsice, claro. 2, vale. Vamos a poner 1. Bajará más o menos a la mitad, ¿lo veis? ¿Qué pasaría si yo esto lo viera o viese desde un dispositivo como un iPhone? Fijaros que se sigue viendo exactamente igual. Igual. ¿Y qué pasaría si yo lo quisiera ver desde un iPad? Se sigue viendo exactamente igual. Cuidado, aquí es que tengo veis el zoom este del 75, ¿vale? Yo lo pongo al 100, es como debería verse, y se ve exactamente igual. El tamaño es igual, da igual la resolución, va a ser 1 centímetro. Eso no es del todo lo más correcto en dispositivos como una pantalla. ¿Por qué? Bueno, con una pantalla sí, pero nosotros no sabemos qué pantalla va a ver nuestra web. O sea, no sabemos si nuestra web lo va a ver una pantalla gigante, un proyector o lo va a ver un dispositivo móvil.
Entonces es mucho más interesante que sea relativo, claro, con 1 centímetro, que aquí puede ser aparentemente grande, si imaginar que tienes un proyector, lo estás proyectando, resulta que 1 centímetro a unos cuantos metros de distancia es ridículo. Podríamos tener ciertos problemas. O en una pantalla muy grande 1 centímetro es pequeño. Sin embargo, en un dispositivo móvil como un iPhone Second Edition, 1 centímetro es gigante. Siempre va a ser 1 centímetro, es lo que os quiero decir. Idem de lo mismo, aunque no es igual, si yo hubiera puesto aquí 10 píxeles, 10 píxeles ya es un tamaño bastante más pequeño, pero, ¿veis? Es muy pequeño, pero es dependiendo de los píxeles, del tamaño de píxel de la pantalla. Ahora, si vosotros veis esta web desde vuestro ordenador, si vuestro ordenador tiene más resolución que mi equipo, a igual tamaño, o sea, a igual tamaño de pantalla, esta pantalla puede tener unos 30 centímetros de ancho, unos 40 de ancho por unos 25 de alto. Imaginad que tenéis una pantalla exactamente igual, pero tenéis una resolución muchísimo más alta, porque tenéis un pantallón de estos de ultimísima generación. Pues esto lo veréis mucho más pequeño, porque el tamaño de píxel de vuestro equipo es más pequeño. Ahora, si tenéis una resolución más pobre porque tenéis un equipo pues más antiguo o tenéis imaginar pues una pantalla de estas de tubo, de las de antes, con el mismo tamaño de pantalla, pero la resolución es menor, pues estas letras lo veríais más grande, porque da igual, es relativo al tamaño del píxel, pero claro, eso no es relativo a lo que entendemos como relativo en desarrollo web, ¿vale? Es algo que está ahí entre Pinto y Valdemoro. Sí que es cierto que el píxel se encuadra dentro de las unidades absolutas porque es algo cuantificable. Significa que yo puedo saber antemano, joder, cuento los píxeles, aunque lógicamente, humanamente sea difícil, pero está ahí, es algo que se puede cuantificar, ¿vale? Diferente vendrían a ser las medidas en CSS relativas. Suelen ser mucho más, ¿cómo deciros? Útiles. Se suelen utilizar más y una vez que te habitúas y las conoces, bueno, pues suelen ser más útiles, ¿de acuerdo? Estas suelen ser en X, ahora os explico, ¿vale? CH, esta se suele utilizar menos. Ren, que se suele utilizar bastante más, ren, y porcentual, ¿vale? Así que yo recuerde, vale, ¿qué es en? Vale. Mirar, todos los navegadores suelen poner un tamaño de letra para que se vea bien la M mayúscula. Si yo pusiera la M mayúscula, por ejemplo, acá, dentro del, voy a poner aquí en el post, aquí en el main, voy a poner M mayúscula, ¿vale? Esta M mayúscula. Vamos a asegurarnos que en el main no tengamos nada, ¿vale? No tenemos no le estoy aplicando tamaño, ¿no lo veis? No le estoy metiendo ningún tamaño. Y no tengo ningún font family. Este font family al body se lo vamos a quitar también. Bien. Estos que hay aquí lo vamos a comentar, pues lo vamos a dejar, ¿vale? Y lo vamos a actualizar. Bueno, ¿veis la M mayúscula acá? Bueno, pues podríamos entender que en un iPhone la M mayúscula, que es un tamaño de letra, ¿por qué coger la M? Porque es ancha y alta, o sea, tiene todo, ¿no? Es una letra bastante, que ocupa bastante, podríamos decir, a nivel caja, ¿no? Tiene los cuatro, izquierda, arriba, abajo y las cuatro esquinas bastante pronunciadas. De tal forma que esta M mayúscula en un iPhone se vería con ese tamaño si no se le está aplicando ningún estilo. Sí hay un azul, pero ese no es estilo de tamaño, ¿vale? ¿Cómo se vería en mi equipo? Por defecto, veis que así se vería en mi equipo. Bueno,
Pues yo puedo decir que en función del tamaño por defecto de las letras M mayúscula, que se aplica en realidad a cualquier otra letra, ¿vale? Yo puedo darle unos tamaños por encima o por debajo de S. Entonces sería algo relativo y que está en función del dispositivo de salida donde me hallo. Tener en cuenta que cualquier dispositivo, si no le aplico tamaño a la M mayúscula, pues la va a poner de forma óptima para que se pueda leer, ¿vale? De tal forma, pues que si yo estoy navegando en este dispositivo, pues este navegador le va a dar a la M mayúscula un tamaño lo suficientemente pues para que a un tamaño habitual o normal se lea correctamente. ¿Vale? ¿Qué podría hacer yo? Pues que yo puedo trabajar de forma relativa, de tal forma que yo puedo decir que a mi NAP, en vez de darle 10 píxeles, yo voy a decir que le quiero dar 2en. 2en sería el doble del tamaño que habitualmente tiene la M mayúscula, el doble. Eso sería el tamaño o el doble de lo que sería la M mayúscula. Si ahora hago 1.2, pues sería en torno al 20%. ¿Lo veis? Esto suele ser mucho más recomendable. De tal forma que tenéis una letra, bueno, o un valor en el que sabéis que habitualmente se va a ver bien las cosas, entonces tú dices, bueno, pues yo a esto le quiero dar un poquito de mayor importancia, pues le das 1,2, 1,5, 1,2, lo que estiméis en o por debajo, ¿de acuerdo? Cuidado, cuidado porque esto es relativo, ¿vale? El en es un valor relativo también a la situación. ¿Veis que aquí hay una M? Bueno, esta no es la M mayúscula, voy a poner aquí la M mayúscula. ¿Dónde estoy? Aquí. Está M mayúscula. Está M mayúscula, ¿vale? Vamos a actualizarlo. Veis que la está haciendo más grande, pero porque esto es un H1. ¿Qué significa esto? Que el navegador sabemos que aplica unos estilos por defecto en función de los selectores. O sea, a un H1 generalmente le va a aplicar mayor tamaño por defecto. De tal forma que ahora voy a ir con un selector nuevo. ¿Qué pasaría si yo quiero aplicar, por ejemplo, al main, pero al H1? Esto va en cascada. ¿Qué significa? Que primero me sitúo en main. Estoy en main. Y quiero aplicar a los H1 que están dentro de main. Pues eso se hace con este selector. Primero digo al padre, el hijo, voy metiendo aquellos hijos a los cuales yo quiero atacar. De tal forma que acá yo voy a aplicar esto al H1 que está dentro del main. Y aquí voy a decirle que quiero un font size de 2en. Vamos a ver qué sucede. Mirad cómo está. ¿Lo veis? No está haciendo prácticamente... Bueno, no está haciendo, no ha hecho nada. ¿De acuerdo? Ahora vamos, para que se vea bien, voy a meterle... perdón, es que me falta una E ahí. Ahora, voy a actualizar esto. Y F5. ¿Vale? Vale. Ahora, voy a meterle, para que se vea bien, un 5en. Ahora, ¿lo veis? ¿Qué está sucediendo? Que es que por defecto los navegadores están aplicando por defecto una serie de propiedades. Yo voy ahora a comentar esto, voy a guardar, vamos a actualizar. Yo no le estoy aplicando a este H1 nada. Sin embargo, si yo me sitúo encima del H1, veréis acá font size 2en. Y yo esto no se lo he aplicado, ¿lo veis? ¿Por qué? Porque por defecto, ¿vale? Podríamos entender que están los estilos del user agent. Esto que pone aquí, hoja de estilo de user agent. Esto son las hojas de estilo
que sin que nadie le diga nada las está aplicando. Hay unos estilos por defecto, ¿vale? Hay unos estilos que nos aplica en este caso Chrome, en este dispositivo, que es de 2N. Por eso se ve más grande, ¿vale? De tal forma que la letra de referencia sería esa. Para verlo, si aún lo quiero más grande, pues puedo romperlo. Siempre va a tener mayor valor mi CSS, va a tener mucho, o sea, siempre machaca, como es el caso. Ahora voy a machacar, como yo tengo aquí en el main H1, yo voy a machacar, porque aquí hay un conflicto. ¿Cuál aplica? ¿Esto? ¿Qué aplicaría? ¿Esto que hay aquí? ¿O aplicaría mi CSS? Siempre tiene más valor los CSS que como programadores podamos introducir. Entonces ahí he metido un 3N y veréis que ahora es más grande. Si yo vengo acá, me sitúo aquí, ¿vale? Veis que tengo de mi CSS, me está aplicando un font size 3N. Y veis que hemos machacado el que viene por defecto. ¿Vale? Entonces, como os decía, valores relativos, en este caso en respecto al valor por defecto que aplica la M mayúscula. X, la X mayúscula, ¿vale? ¿Qué más? Ren, por ejemplo. Este es imponer un valor a partir del cual vamos a... O sea, nosotros podemos poner un valor por defecto y a partir de ese valor, ¿de acuerdo? Podemos ir creando diferentes valores. También se suele utilizar, ¿vale? Yo os recomendaría, porque lo veréis mucho, ¿vale? Y luego también tendríamos porcentual. Lo que pasa que aquí no nos va a aplicar o no tiene mucho sentido. El porcentual es un valor porcentual frente al elemento padre al elemento padre que lo envuelve. Aquí en Fontsice no tiene mucho sentido, ¿vale? Pero por ejemplo, mirad, voy a meter un div para que lo veáis. Estoy dentro del main, voy a meter aquí, bueno, al H1. Al H1 este que tenemos acá y así se ve. Porque el H1 en sí mismo también es una caja. Este H1, ¿vale? Hemos dicho que vamos a hacer que el main, una nueva propiedad es width. Ancho. Yo quiero que el width sea, por ejemplo, del 90%. De donde se halla. ¿Dónde se halla el main? En el body. ¿Y el body cuánto ocupa? El 100%. El 100% del ancho. Vamos a verlo. Si yo actualizo, veis que esto ocupa menos. Muy sencillo. ¿Por qué? Porque la caja main, que es esta, ¿vale? La caja main, veis que ya no ocupa... Un segundo, voy a actualizar esto. Aquí. Joder. Ahí está, ¿vale? Ya no ocupa, digamos, el 100% como teníamos anteriormente. ¿Por qué? Porque le he dicho que ocupe el 90% del padre donde se halla. ¿Y el padre quién es? Todo el body. Pero ahora yo creo que se va a ver aún más claramente con el H1, ¿vale? Esto lo voy a convertir en una caja, bueno, es una caja en sí mismo. Y voy a decir que el width, el ancho del H1, o sea, este H1, que ahora mismo, claro, es que no se va a ver, ¿veis? Este H1 ocupa el 100% de donde se halla. Para que se vea bien, vamos a darle un background. Color azul, que se vea bien, ¿vale? Lo guardamos. Vamos a actualizarlo. Bueno, hay que meterle un color porque si no, no se nos ve la letra. Vale. ¿Veis? Ocupa
el 100% del padre. ¿El padre quién es? El main. Vale. Yo ahora puedo decir, por ejemplo, que quiero un ancho del 50%. ¿De forma relativa a quién? De forma relativa al padre donde se halla. Con lo cual, H1 ¿de quién es? Hijo de main, que ocupa el 90%. Con lo cual, esto realmente pues, va a ocupar en torno al 45% de la pantalla real. ¿Vale? Vamos a ver qué pasa. ¿Veis? Que se queda al 50% de su padre. Entonces, por eso es relativo al padre donde se halla. ¿Vale? ¿Qué más? Así que yo recuerde pueda ser interesantes. Vale. Yo creo que con estas, de momento, porque si no, antes de explicar el modelo de caja y demás, vamos a ir poco a poco, ¿vale? Porque si no, luego muchas veces metemos demasiado y puede ser un poco complicado, pienso yo, no lo sé. Así hago bueno, faltan las unidades flexibles. Bueno, otra cosa, ¿vale? Voy a meter el ren, pero para utilizar el ren voy a utilizar root. Root vendría a ser como el elemento raíz o el selector raíz que embriaga todo. No solamente el body, sería como algo que envuelve todo. Y ahí yo voy a imponer, voy a decir que el font size, para que se vea claramente, el font size, yo le quiero en tamaño píxel de 22 píxeles. Voy a quitar este font size que tengo por aquí. Vale. Mirad, vamos a actualizar esto. Bueno, aquí lo tengo a 22 píxeles. Bueno, pues lo que acabamos de generar es que yo tengo 22 píxeles y esto vendría a ser como una especie de valor genérico para todo el website, ¿vale? Bueno, pues los elementos ren ahora son relativos frente a este font size, lo que significa que podéis tener un tamaño, podríamos decir óptimo, que vosotros entendéis que para las letras normales pues queremos un 22, pero a partir de él podríamos utilizar, por ejemplo, el font size para las letras del NAP, ¿de acuerdo? Entonces ahí yo puedo decir, bueno, pues para las NAP yo quiero 2 ren. ¿Qué es 2 ren? El doble del tamaño por defecto, con lo cual eso debería ser 44 píxeles. ¿Veis? 22, que sería el tamaño, entonces estamos aumentando, ¿vale? Pues idem de lo mismo si yo quiero, por ejemplo, 1.2 ren, que sería pues un pelín más grande. Un 20% más grande que el tamaño normal o habitual. Entonces, otra forma, ¿vale? Yo suelo utilizar más el formato EM, ¿vale? El que está basado en la letra M mayúscula por defecto. Pero si vosotros queréis poner un tamaño por defecto, bueno, pues sin ningún tipo de problema. Esto ya va un poco en función de la situación, de las características, en cada caso, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, tenemos ya, pues que ahora mismo aquí, aparte de este tamaño, por ejemplo, el 90%, que es parecido, no es igual, este main del 90%,
yo también podría utilizar valores flexibles, basados en en el ancho del navegador, ¿vale? Para eso yo puedo decir, por ejemplo, el 50%, no, quiero tenemos VH, esto sería un 1% del valor del ancho del navegador. Teniendo en cuenta el ancho del navegador, que va desde acá hasta acá, yo cogería un 1% del ancho, pero a lo mejor a mí me interesa juguetear con el alto en un momento determinado, VH. Esto se suele utilizar mucho cuando quiero tener un ancho o un alto mínimo. Igual que tengo el width, también puedo tener el h, que es alto. Imaginar, aquí no lo voy a aplicar porque a lo mejor no tiene sentido, no se va a ver porque tiene mucho, pero imaginar acá, ¿no? En este, no, aquí tampoco, en el H1, aquí sí que puede tener sentido, ¿vale? Mirad, veis que esto tiene una... Pero yo quiero tener siempre, para que respire un poquito más, voy a decir, bien, yo quiero un alto, no, un mínimo, un alto mínimo. Veis que tengo el Ace, que sería el alto, yo puedo imponer un alto, y yo quiero decir un 25VH, que más o menos sería el 25% del alto. ¿Veis? Es mucho más. Esto que veis aquí, este 25% no es respecto a su contenedor, que su contenedor es su padre. Claro, es que el 25% del contenedor es mucho más. Estaréis conmigo. Sin embargo, mi alto, que es desde aquí hasta aquí, eso sería el 25%. Bueno, realmente desde aquí, ¿vale? Desde aquí, o sea, lo que visualmente ocupa la web, que sería desde aquí, este alto a este alto. Entonces hay veces que puede ser interesante utilizar tanto el VH como el VW, que sería el ancho. Alfonso, entonces le estás diciendo que el alto del main... No, del main no, del H1. Total, del H1. Sea ese porcentaje de la parte del main o de la parte del div donde tú estás metiéndole. No, eso serían porcentajes. Eso sería si hubiera creado aquí esto. Ahí sí que sería, ¿vale? Bueno, realmente como está aquí, ¿no? El 50% del padre. O sea, el H1 ocupa el 50% de lo que ocupa el main. O sea, esto es el 50%, ¿vale? Del main, desde aquí hasta ahí, ¿vale? Sin embargo, cuando estoy diciendo, en lugar de porcentaje, no es el porcentaje del padre, sino el porcentaje de la pantalla. Mirad, aquí voy a poner W. A lo mejor se ve así mejor. Sí, con el... Y el main, que le tenemos aquí, que ocupaba el 90%, no sé dónde lo he puesto anteriormente, o creo que lo había puesto, ya no recuerdo. Este main, vamos a poner un width, un ancho. Voy a ponerle del 75%. Vamos por partes, ¿vale? De momento, vamos a dejarlo así. Solo nos fijamos en el main. En el main, 75%. ¿Quién es su padre? El body, que ocupa el 100%. Con lo cual, más o menos, esa zona azul clarito debería ocupar el 75%. Más o menos ocupa el 75%, ¿lo veis? Si esto es el 100, pues esto ocupa el 75%. ¿Qué pasaría si yo al H1... ¿Dónde está el H1? ¿El H1 dónde está? El H1 está dentro del main. Y yo quiero el 50% de su padre. Pues más o menos, tendría que venir más o menos hasta aquí, ¿no? Más o menos. Vamos a verlo. Pues más o menos. El 50% del padre. Pero,
Cuando yo digo W, vamos a ver qué pasa. ¿Por qué llega hasta aquí? Porque es el 50% de la pantalla. Y si lo VH, metes en un móvil, te lo hace más pequeño. claro, No hace la claro, relatividad. Claro. sería el 50% de esa pantalla. Es más. O sea, hay veces que puede ser interesante utilizar unos u otros. ¿Lo veis? Siempre, esto es el 50% desde aquí, o sea, lo que es la pantalla. Y el alto sería desde aquí hasta aquí. Veréis que super, si yo en vez de VH pongo, en vez de W pongo VH, veréis que se hace súper alto, pero sería más o menos, debería ser como desde aquí hasta aquí lo que va a ocupar lo azul. ¿Qué he hecho? Ah, no, es que no he cambiado, esto sería el H. ¿Lo veis? Si yo me voy a poner más o menos, ahí, un poquito menos. Justo ahí. ¿Veis que más o menos ocupa el 50% de lo que es visible en la pantalla? O sea, si yo me pongo desde aquí hasta aquí, más o menos, esto es el 50%. Bueno, más o menos no, es el 50% seguro, pero que más o menos se ve claramente. Entonces, estos VH o W serían porcentual a la pantalla que vemos. Da igual donde estés, no tiene que ver el padre. Mientras que los porcentuales es respecto al padre de donde se halla. ¿Vale? Yo creo que si empiezo, que si sigo, a lo mejor ya os meto cada vez más, os hago pelota y al final es mucha información, pero no se asimila, es lo que quiero decir. Voy a parar, sí, vamos a parar. Voy a